Antes de empezar a estudiar la anatomía del sistema nervioso, vamos a dedicar la clase de hoy a desarrollar, a comprender cómo se produce y cómo se transmite el impulso nervioso. Vamos a empezar en esta primera diapositiva intentando explicar una serie de conceptos, fundamentalmente lo que es potencial de membrana, lo que es potencial de acción y lo que es potencial de reposo. ¿Qué entendemos por potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de voltaje eléctrico que existe entre el interior y el exterior de una célula. Estamos estudiando sistema nervioso, por lo tanto será la diferencia de potencial de voltaje eléctrico que exista entre el interior y el exterior de la neurona en un momento determinado. Yo creo que en esta imagen de aquí se ve muy bien lo que expresa lo que es el potencial de membrana. Aquí tenemos una célula nerviosa, sería en este caso pues su axón, en el cual tenemos un electrodo puesto en el interior, en el citoplasma, y otro electrodo puesto en el exterior, en la parte externa de la célula. Bueno, pues entre el interior de la neurona y el exterior de la neurona hay una diferencia de voltaje eléctrico que se ve en este aparato, que es un osciloscopio. ¿Veis esa diferencia de potencial? Bueno, pues esa diferencia de voltaje eléctrico entre el interior y el exterior de una célula nerviosa en un momento determinado es lo que se define como potencial de membrana. ¿A qué es debido ese potencial de membrana? Pues ese potencial de membrana va a ser consecuencia de la distribución de las cargas eléctricas que existan en el interior y en el exterior de la neurona. Y a su vez va a depender de la distribución de iones positivos, como es el sodio o el potasio, o de iones negativos, como es el cloro o como son las propias proteínas. Luego, dependiendo de la distribución de las cargas eléctricas, dependiendo de la distribución de los iones de sodio, cloro y potasio y de las proteínas, va a hacer que aparezca una diferencia de voltaje eléctrico, que es lo que nosotros llamamos potencial de membrana. Cuando no existe estímulo eléctrico, cuando no existe estímulo nervioso, la diferencia de cargas eléctricas que existe en ese momento, cuando no existe el potencial, ya le llamamos, cuando no existe estímulo nervioso, es lo que llamamos potencial de reposo. Cuando existe un estímulo nervioso, el potencial de membrana que existe en ese momento se denomina potencial de acción. Luego, yo creo que los tres conceptos os tienen que quedar muy claros. Mire usted, ¿qué es el potencial de membrana? Pues el potencial de membrana es la diferencia de voltaje eléctrico entre el interior y el exterior de una célula nerviosa en un momento dado. Cuando no existe estímulo nervioso, ese potencial de membrana se llama potencial de reposo, y cuando existe un estímulo nervioso, a ese potencial de membrana le llamamos potencial de acción. Tres conceptos importantes para entender: potencial de membrana, potencial de reposo y potencial de acción. Nos detenemos un poquito en el potencial de reposo. Ya sabemos que es la diferencia de cargas eléctricas que existe en una neurona cuando no hay estímulo nervioso. Bueno, pues en principio nosotros podríamos asimilar que el potencial de reposo de una neurona cuando no existe ningún tipo de estímulo nervioso iba a ser cero, iba a tener una carga neutra. Nada más alejado de la realidad. La membrana neuronal y el axón, cuando no reciben estímulo, cuando están en reposo, esas membranas están polarizadas. ¿Qué significa la palabra polarizada? Pues que tienen dos polos que tienen una diferencia de potencial. En concreto, esa diferencia de potencial entre la cara interna y la cara externa, debido a un menor número de cargas positivas en el interior que origina un potencial negativo de menos 70 milivoltios, es lo que se le conoce como potencial de reposo, siendo el interior negativo respecto al exterior. Luego, otro concepto muy importante a tener en cuenta: el potencial de reposo de las células nerviosas, de las neuronas,
no es un potencial cero, no es un potencial neutro. ¿Por qué? Porque cuando la neurona está en reposo, la distribución de las cargas eléctricas sodio, cloro, potasio y proteína hace que el interior de la neurona sea negativo con respecto al exterior y además con una carga perfectamente delimitada. Si nosotros ponemos, aquí tenemos la bicapa lipídica, ponemos un electrodo en el citoplasma y otro electrodo en el exterior, el oscilómetro nos va a marcar una diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. Por eso decimos que el potencial de reposo de las neuronas es de menos 70 milivoltios. ¿Y qué produce ese potencial de reposo en vez de ser cero? ¿Qué mecanismos fisiológicos están originando el potencial de reposo? Bueno, pues la principal maquinaria que origina esa diferencia de potencial es la bomba sodio-potasio. En este esquema, que es un esquema muy antiguo, tenéis muy bien explicado, creo, lo que es el origen, qué es lo que causa esa diferencia de potencial, que en definitiva no es más que en el exterior existe gran cantidad de sodio, que es positivo, y en el interior quedan gran cantidad de proteínas que son negativas. Eso hace que aquí en el interior de la célula aparezca un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Las cargas negativas del cloro y del potasio se anulan respectivamente. ¿Cuál es el primer mecanismo que origina este potencial de reposo? La bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Pues transporta activamente sodio hacia el exterior y introduce una pequeña cantidad de potasio en una proporción 3:2, es decir, saca 3 iones de sodio, mete 2 de potasio. Por lo tanto, la renta neta finalista es que predominan las cargas positivas en el exterior, que es lo que estáis viendo aquí. La bomba sodio-potasio, que es un mecanismo activo, está sacando sodio positivo, está metiendo potasio también positivo, pero saca más saca más sodio del potasio que entra y por lo tanto la renta es hacia tener mucho sodio fuera. No obstante, no es el único mecanismo que origina el potencial de reposo. Además de la bomba sodio-potasio, los canales de sodio se encuentran cerrados para la entrada del sodio, que es lo que tenemos puesto aquí. La bomba sodio-potasio está sacando sodio, pero el sodio tiene unos canales por los cuales puede entrar el citoplasma. Bueno, pues en el caso del potencial de reposo, esos canales del sodio están cerrados, impidiendo que las cargas positivas se penetren en el citoplasma y por lo tanto se acumulan en el exterior. Por lo tanto, ayudan a que se mantenga esa diferencia de potencial. Y también se encuentran cerrados los canales del cloro, que a pesar de que es negativo, impide la entrada de esas cargas negativas que se van a acumular al exterior y, como vamos a ver ahora a continuación, van a ser compensadas por esas cargas de la bomba sodio-potasio, del potasio que metemos en el interior del citoplasma. De tal manera que las que entran por las que salen, las cargas negativas del cloro se anulan con las cargas positivas del sodio y es como si no existieran. Por lo tanto, también de alguna manera los canales cerrados de cloro que impiden la entrada de esas cargas negativas van a ser origen de ese potencial de reposo. Pero es que además los canales del potasio van a estar cerrados, es decir, vamos a impedir de alguna manera que el potasio que ha metido la bomba sodio-potasio salga y de esa manera va a ser el efecto antagónico al cloro. Y por último, las membranas de las neuronas, de los axones neuronales, son impermeables a las proteínas y las proteínas se consideran que están cargadas negativamente. Por lo tanto, la salida de sodio no va acompañada de un flujo igual de proteínas. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir al final? Pues al final, en definitiva, lo que va a quedar es mucho sodio fuera, muchas proteínas dentro, por lo tanto, muchas cargas positivas fuera, muchas cargas negativas en el interior, lo que va a producir un potencial de reposo de menos 70 milivoltios, gracias a los mecanismos que hemos explicado.
Lo vemos aquí en este esquema más actualizado. ¿Qué es lo que origina el potencial de reposo? Que en principio nos podía parecer que tenía que ser cero y hemos descubierto que es de menos 70 milivoltios. Pues lo primero que lo hace es la bomba sodio-potasio, que está aquí marcada con el número 1 y que está sacando sodio. En segundo lugar, el cierre de los canales de entrada del sodio y del cloro, que hace que el sodio se quede fuera, todo el sodio que está sacando, y por lo tanto el exterior de la célula va a ser positivo, pero también vamos a tener cerrados los canales del potasio, por lo tanto el potasio queda en su interior y contrarresta el cloro que se ha quedado fuera. Y la impermeabilidad a las proteínas, que hace que en definitiva quede mucho sodio en el exterior, que es lo que tenemos aquí puesto, y muchas proteínas en el interior, que son los responsables de la diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. Bueno, pues ya me parece que hemos dejado claro cuál es la diferencia o qué es el potencial de reposo de una neurona, y ahora vamos a ver cuál es el potencial de acción. Ya dijimos que el potencial de acción es el potencial de membrana cuando aparece un determinado estímulo, en este caso cuando aparece un estímulo nervioso. Bueno, pues cuando la acción se estimula, se produce el potencial de acción, que no es más que una inversión breve de la polaridad de esa membrana plasmática, de ese potencial de reposo. Hemos dicho que el potencial de reposo es negativo, menos 70 milivoltios. Cuando aparece un estímulo nervioso, se invierte esa polaridad de tal manera que el interior se vuelve positivo y el exterior negativo. ¿A qué se debe esa inversión de la polaridad? Pues a que se produce una entrada masiva de sodio, una salida de potasio que provoca un mayor número de cargas positivas dentro que fuera del axón. Y eso hace que se invierta y que aparezca ese potencial de acción específico. En este gráfico podemos ver muy claramente las 4 fases que vamos a estudiar ahora a continuación del potencial de acción. Aquí tenemos el potencial de reposo, menos 70 milivoltios, y en ese momento determinado el axón recibe un estímulo. Cuando recibe ese estímulo vamos a ver que se va a producir una entrada masiva de sodio, y entonces, como está entrando carga positiva, veis perfectamente cómo empieza a subir esa carga positiva en el interior de la célula. Aquí tendríamos 0 y llega inclusive hasta 30, a más 30 o a más 35 milivoltios. Esa sería la primera fase que vamos a ver ahora a continuación, que es la despolarización. Despolarización es que pierde esa polarización de menos 70 milivoltios que hemos visto. Posteriormente se vuelve a recuperar ese potencial de reposo, pues perdiendo gran cantidad de potasio, inclusive llegando a una carga inferior a lo menos 70 milivoltios, que esa es la hiperpolarización. Y después volvemos otra vez al potencial de reposo. Esto lo vamos a estudiar, ese potencial de acción lo vamos a estudiar en las 4 fases fundamentales que posee. La primera fase hemos dicho que se denomina despolarización. En la despolarización, es decir, cuando llega al axón que está en el potencial de reposo un determinado estímulo, lo que se va a producir es una entrada masiva de sodio. Si nosotros estamos viendo aquí el axón y aquí la gráfica, a menos 70 milivoltios es el potencial de reposo, aquí aparece el estímulo y ¿qué es lo que ocurre? Que va a entrar gran cantidad de sodio, de tal manera que el potencial de reposo de menos 70 milivoltios empieza a ascender, llega a los 0 milivoltios e inclusive llega a los más 30, a los más 35 milivoltios positivos, siendo el medio interno positivo con respecto al externo, fundamentalmente debido a la apertura de los canales de sodio, cierre de los canales de potasio y la paralización de la bomba sodio-potasio, esa bomba que estaba de manera continua sacando sodio. Bueno, pues nosotros vamos a abrir los canales de sodio para que entre todo el sodio posible, vamos a parar la bomba sodio y potasio para que no saque, y de esa manera vamos a llegar al máximo potencial, que es más 35 milivoltios. Y esa primera fase es la que se llama la fase de despolarización. Es una fase muy rápida que va seguida de una repolarización, es decir, de una vuelta a la polaridad,
Y eso se debe fundamentalmente a que se cierran los canales de sodio, es decir, ya no entra más sodio, ya tenemos suficiente carga positiva y lo que vamos a producir es una salida masiva de potasio. ¿Veis aquí? El potasio va a empezar a salir, son cargas positivas y vamos a conseguir que se quede sodio en el interior de la célula porque los canales de sodio se han cerrado, pero está saliendo gran cantidad de potasio, gran cantidad también de carga positiva. Y al salir toda esa carga positiva, pues vamos a repolarizar, vamos a volver a polarizar a la célula y vamos a conseguir de manera rápida otra diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. Pero la parada de esa salida de potasio no es brusca y entonces llega un momento determinado en que se produce mayor salida de potasio que la entrada de sodio que habíamos tenido. Y entonces continúa la repolarización en una tercera fase que tenéis aquí representada, que es la fase de hiperpolarización. Veis que pasamos de menos 70 milivoltios, inclusive llegando hasta los menos 90 milivoltios. ¿Por qué? Porque continúa saliendo gran cantidad de potasio. ¿Qué nos encontramos al final? Pues nos encontramos el interior de la célula negativa, menos 90 milivoltios, el exterior positivo. Llegaríamos a la cuarta fase, que consiste en activar la bomba sodio-potasio. Y la bomba sodio-potasio lo que va a hacer es sacar tres iones de sodio metiendo 2 de potasio hasta conseguir que volvamos al potencial de reposo, hasta conseguir hasta obtener los menos 70 milivoltios. Y de esa manera hemos conseguido que se haya producido un potencial de acción. Esa subida brusca, ese cambio de polaridad brusca en un momento determinado en la fibra nerviosa o en la neurona debido a un estímulo adecuado. Insisto, el impulso nervioso, el potencial de acción pasa por 4 fases que hemos estudiado. La primera fase, que es la de despolarización, la segunda fase, que es la de la repolarización, la tercera fase, que es la de la hiperpolarización, y la cuarta última fase, que sería potencial de reposo por la activación de la bomba sodio-potasio. El impulso nervioso, el potencial de acción, responde a un tipo de ley en neurología que se llama la ley del todo o del nada. ¿Y qué quiere decir la ley del todo o del nada? Pues quiere decir que si no alcanzamos un umbral mínimo del estímulo nervioso, no se va a producir el impulso nervioso. Quiere esto decir que si un determinado estímulo que va a generar un potencial de acción y este estímulo es muy débil y no alcanza un umbral mínimo, no hay impulso nervioso y no pasa absolutamente nada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con esos silbatos especiales que hay para perros, que el humano, el estímulo es tan débil que no capta el oído humano ese tipo de frecuencia y nosotros no lo oímos y los perros sí. En esta gráfica que os he puesto antes, donde teníamos aquí la despolarización, repolarización, hiperpolarización, el umbral estaría situado en esta línea discontinua. Todo estímulo que no llegue al umbral, si es un estímulo muy débil, pues no va a generar. Si el estímulo es más potente, sí va a alcanzar el umbral, sí va a originar un potencial de acción que se va a traducir en un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso, una vez que se alcanza, pues es la ley del todo. Es decir, que una vez que se alcance, pues va a producir el impulso nervioso, no importando la intensidad del estímulo. Un ejemplo muy clásico es la manera normal que tenemos de poner las inyecciones. Siempre damos una especie de cachetada previa antes. Oiga, mire usted, ¿por qué? Si me hace daño el cachetada, porque dándola con la palma de la mano en el glúteo antes de poner una inyección intramuscular, estamos consiguiendo un umbral del dolor que es menor y que por lo tanto ya está saturado y muchas veces del pinchazo ni nos enteramos porque se ha producido previamente o porque estamos distrayendo a la persona. Esto es lo que significa que el estímulo nervioso responde a la ley del todo o nada. Bueno, pues ya tengo mi impulso nervioso y ya me he enterado muy bien de sus fases
y de cómo se localiza en un punto. Pero ¿cómo se va a transmitir ese impulso nervioso a lo largo de la neurona, a lo largo del cuerpo de la neurona o a lo largo del axón? Pues mirad, el potencial de acción se autopropaga, se contagia por alteración de los canales iónicos del sodio y del potasio y de las bombas sodio-potasio adyacentes al sitio despolarizado. La palabra adyacente significa que estén al lado. Yo, cada vez que tengo que explicar cómo se transmite el impulso nervioso dentro de una neurona, el único mecanismo, el único símil que se me ocurre es como cuando se hace en un gran estadio una ola. ¿Por qué se levanta un señor? Porque el señor que tiene a su izquierda se ha levantado y él automáticamente se levanta. Y el que está a su derecha, que ve que se levanta, pues se levanta hasta ahí. Pues mirad, así es como se transmite el impulso nervioso. El potencial de acción se propaga porque se alteran los canales iónicos del sodio, del potasio y la bomba sodio-potasio que están cerca al sitio despolarizado, produciendo una cascada de excitación de la membrana que se va transmitiendo. De esta manera se consigue que cuando el interior de la membrana sea positiva, los iones positivos se dirigen a las zonas donde todavía son negativos. Estas zonas se vuelven positivas, permeabilizándose al sodio, permitiendo la entrada de sodio y realizándose la misma operación en las zonas adyacentes, en las zonas que están una al lado de otro. Este mecanismo tan simple permite la propagación del impulso nervioso a lo largo de toda la fibra. Este GIF que nos está acompañando desde que he puesto esta diapositiva, pues quiere de alguna manera explicar gráficamente cómo se transmite el impulso nervioso. Si veis, empieza por la parte rosa, que serían las dendritas, y veis cómo se va transmitiendo por contagio durante toda la axón. La transmisión del impulso nervioso es por autopropagación a la zona adyacente. Las zonas que se vuelven positivas contagian, por decirlo de alguna manera, permeabilizan al sodio, por decirlo de manera más científica, a las zonas adyacentes y de esa manera se va propagando el impulso nervioso. Pero esa propagación lleva un determinado sentido y es que cuando la zona que se ha despolarizado tiene un tiempo en el cual es refractario a que se vuelva a producir la despolarización. Eso se llama la transformación refractaria del axón, que impide que el impulso nervioso se dirija hacia atrás. Mirad, lo tenemos muy claro en este ejemplo. Aquí tenemos una neurona, tenemos el soma neuronal, tenemos la dendrita y tenemos el axón. Si el impulso nervioso viene por las dendritas y se va a dirigir sentido al axón, tenemos la dirección del impulso es la que me marca la flecha verde. Alguien me podría preguntar, según lo que has explicado, también se podría propagar hacia atrás, porque hemos dicho que las zonas adyacentes alteran los canales del sodio y permiten la entrada. Pues no, tenemos que el potencial de acción se dirige hacia la derecha porque la parte posterior, la veis en rojo, cuando se ha producido ese potencial de acción, quedan un tiempo de manera refractaria, no pudiendo producirse ninguna despolarización. El área próxima es la que se transmite y de esa manera conseguimos que el impulso nervioso vaya en un determinado sentido. Esta manera de transmisión del impulso nervioso es la forma típica de cómo se transmite por unas fibras que se llaman fibras amielínicas, que iban recorriendo toda la membrana. Veis que yo tengo aquí un axón que no tiene ninguna célula que lo recubra y se va transmitiendo, contagiándose de derecha a izquierda y llevando esa transmisión del impulso nervioso. Es una manera efectiva de transmisión, pero es una manera lenta y hay algunas veces que nos interesa que esa transmisión del impulso nervioso sea más rápida. Para eso, esa transmisión hemos logrado una ventaja evolutiva que es recubrir los axones de algunas neuronas de unas células especiales que se llaman células de Schwann, que están recubiertas por un fosfolípido que es la mielina, que es un lípido, que hace que esos axones, que se llaman axones con mielina, axones mielinizados, hacen que la despolarización salte de nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier es este estrangulamiento que hay entre célula y célula del Schwann. Bueno, pues el impulso es un impulso saltatorio
porque va de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier desde la neurona hasta la placa motora, hasta las fibras musculares, donde tenga que hacer su determinada acción. Ya hemos dicho que los amielínicos va recorriendo toda la membrana. En este gráfico tenéis más claramente expresada cuál es la diferencia de la transmisión del impulso nervioso en fibras amielínicas, sin mielina, y en fibras mielinizadas. Ya os digo que la única diferencia es la velocidad. Mirad, aquí tengo una fibra mielínica, veis que es un axón duro y puro, sin ningún tipo de recubrimiento, donde volvemos a ver lo que hemos visto antes, potencial de acción, la zona que está repolarizándose y por lo tanto tiene el periodo refractario, y la zona y la área próxima para despolarizarse, que me marca el sentido de la transmisión del impulso nervioso. Así es como se transmite el impulso en la fibra amielínica. En una fibra mielínica, que es esta que tenéis aquí, veis que están puestas, recubierto el axón por estas cubiertas especiales de mielina, que veis que se estrangulan en unos puntos determinados que se llaman nódulo de Ranvier. Aquí lo tenemos a más aumento. Estas serían las células de Van, que es la mielina, y aquí es donde estaría el nódulo de Ranvier. El impulso saltatorio, ¿por qué? Porque este nódulo de Ranvier estaría en repolarización. Aquí justo en este otro nódulo, que es el consecutivo, es donde tendríamos el potencial de acción, y esta es la área próxima que estaría en despolarización. Y veis que el impulso va saltando de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. ¿Qué conseguimos con eso? Mayor velocidad. Y de esta manera hemos pasado de estudiar lo que era el potencial de acción a estudiar cómo se transmite ese potencial de acción dentro de una misma neurona. No obstante, no existen neuronas tan largas como para poder transmitir el impulso nervioso desde la neurona hasta la placa motora. Y en ocasiones tenemos que hacer conexiones entre neurona y neurona. Eso es lo que hace la sinapsis. El impulso nervioso se va a transmitir de una neurona a otra neurona mediante una estructura anatómica que se llama sinapsis, ¿vale? Luego, no perdamos el sentido de lo que estamos estudiando. Hemos estudiado el potencial de reposo, hemos estudiado el potencial de acción, hemos visto cómo se transmite el potencial de acción dentro de una neurona, y ahora vamos a estudiar cómo ese potencial de acción se transmite de neurona a neurona. Bueno, pues sinapsis hay varios tipos dependiendo de la zona de la neurona primera que se conecte con la neurona segunda. Por ejemplo, si lo que se conecta es un axón con una dendrita, pues tendremos una sinapsis que se llama axodendrítica. Si lo que se conecta es un axón con el soma, con el cuerpo de la neurona, pues tendremos una sinapsis asosomática. Si lo que contacta la sinapsis es entre axón y axón, pues tendremos una sinapsis axoaxónica. Y por último, si lo que contacta es una dendrita con una dendrita, pues tenemos una sinapsis axodendrodendrítica. Bueno, pues no tiene mayor importancia, sino que simplemente son las diferentes zonas, las diferentes combinaciones con las que puede contactar una neurona con otra neurona. Lo importante es cuál es la estructura de esa sinapsis y cómo se transmite a través de esa estructura el impulso nervioso. Estructuralmente, la morfología de una sinapsis, pues podemos distinguir diferentes zonas o diferentes sitios. En ese dibujo que os acompaña a la diapositiva, pues podéis ir distinguiendo las diferentes zonas, la morfología de la sinapsis. Existe una zona previa que se llama la zona presináptica, que es la zona final, por así decir, de la primera neurona, que es la zona terminal del axón a donde llega el impulso nervioso antes de cruzar la hendidura sináptica. Luego, esta zona de aquí es toda la zona presináptica, la previa a la sinapsis. Y si os dais cuenta, esa zona tiene una zona más dilatada, que es esta zona de aquí, que se llama botón sináptico. Es una dilatación de la zona presináptica que va a contener fundamentalmente gran cantidad de mitocondrias, que en este esquema no están representadas,
y van a tener gran cantidad de vesículas cargadas de unas determinadas sustancias que se llaman neurotransmisores, sustancias de naturaleza química, de naturaleza proteica, las mitocondrias, para la síntesis de esos determinados neurotransmisores, ¿vale? Luego, zona presináptica, y dentro de esa zona presináptica, el botón sináptico. Por fuera del botón sináptico me voy a encontrar la zona de recepción de ese impulso nervioso, que es de la segunda neurona, por llamarlo de alguna manera, que se llama zona postsináptica. La zona postsináptica sería esta parte de aquí, esta especie de bandeja, que es la zona de la dendrita que recibe el impulso nervioso. Y entre el botón sináptico y la zona postsináptica, en las sinapsis nos vamos a encontrar un hueco, un espacio entre neuronas que se llama hendidura sináptica. Bueno, pues esa hendidura sináptica en algunas sinapsis son más manifiestas y en otras, como vamos a ver a continuación, son menos manifiestas. Luego, morfológicamente, ¿cuáles son las partes de una sinapsis? La zona presináptica con el botón sináptico, que corresponden a la zona donde llega el impulso nervioso, la hendidura sináptica, que es el espacio que separa a la zona, a la neurona donde llega el impulso nervioso y a la segunda neurona donde va a recibir ese impulso nervioso, y después tenemos la zona postsináptica, que es la zona de la dendrita o del soma neuronal que recibe ese impulso. Y después nos vamos a encontrar con unos canales de calcio, que los tenéis aquí representados, que tienen una importancia biológica, como vamos a ver después, como desencadenante de la reacción de la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué tipos de sinapsis nos podemos encontrar? Pues mirar, desde el punto de vista de su funcionamiento, nos vamos a encontrar con dos sinapsis distintas: la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Esto sería una sinapsis eléctrica y esto sería una sinapsis química. Vamos a ir explicando cada una de las dos, pero ya adelanto. La sinapsis química va a tener poquito que estudiar porque se parece mucho a la transmisión del impulso nervioso que nosotros hemos visto dentro de la neurona, porque es por contacto entre membrana y membrana. Ahí la hendidura sináptica va a ser muy pequeñita y vamos a tener muy poquito que explicar. La verdaderamente importante y novedosa es la sinapsis química, que va a estar mediado por esos neurotransmisores, por esas sustancias químicas que juegan un papel muy importante en la transmisión del impulso nervioso. La sinapsis eléctrica, como ya he dicho, es una sinapsis que tiene una brecha sináptica, una hendidura sináptica pues casi inexistente, en la que el estímulo, la onda presináptica, activa directamente a la membrana postsináptica sin ningún tipo de sustancia química, sin ningún tipo de neurotransmisor, transmitiéndose directamente el impulso nervioso como se ha transmitido dentro de la propia neurona. Mirad, aquí tenemos el axón, tenemos la zona presináptica, el botón sináptico. Veis que la hendidura sináptica casi no existe, y aquí tenemos unos canales iónicos que van a permitir la entrada y salida de sodio y potasio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que llega aquí la zona despolarizada, porque tenemos el interior positivo y el exterior negativo, y esa despolarización la transmito a la segunda neurona, a la célula postsináptica, y de esa manera se transmite el impulso nervioso. Veis que no tiene mucho chiste, que es prácticamente lo que hemos explicado hace un momento sobre la transmisión del impulso nervioso dentro de la misma neurona. La sinapsis química es más interesante. ¿Por qué? Porque la transmisión del impulso nervioso se va a realizar utilizando unos mediadores químicos que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores, cuando llega, aquí tenemos una sinapsis química representada, veis que tiene una hendidura sináptica muy amplia, veis que cuando llega el estímulo al botón presináptico va a hacer que se libere en la hendidura sináptica estos neurotransmisores, que cuando se conectan, cuando reaccionan
con unos receptores de la membrana postsináptica, vuelven a originar una despolarización, vuelven a originar un potencial de acción que se va transmitiendo por la segunda neurona. Para que se ejecute este tipo de proceso, vamos a analizarlo parte por parte, porque su ejecución es complicada. ¿Qué es lo primero que tenemos que producir para que se produzca la transmisión del impulso nervioso a través de una sinapsis química? Por los mediadores químicos, lo primero que vamos a hacer es sintetizar y almacenar los neurotransmisores. ¿Para eso qué necesitamos? Pues mire usted, necesitamos mitocondrias que nos den energía, que nos den ATP, necesitamos ribosomas que van a sintetizar cada uno de esos neurotransmisores. Os he puesto en negrilla los dos más importantes, acetilcolina y adrenalina, pero existen más: noradrenalina, serotonina, histamina, el ácido paraminobutírico, el GABA, y estos neurotransmisores se van a englobar en estas vesículas que se llaman vesículas sinápticas. ¿Veis? Esta sería la primera parte. Sin estos neurotransmisores no es posible el funcionamiento de la sinapsis química. Una vez que tenemos sintetizado o que la neurona tiene sintetizado esos neurotransmisores, le tiene que llegar la orden de liberarlo. Y para eso, el impulso nervioso, que aquí lo tenemos representado por esta flecha en rojo, llega, abre los canales de calcio y ese calcio provoca la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana del botón sináptico y su liberación mediante exocitosis, de tal suerte que esos neurotransmisores que estaban en la vesícula sináptica, cuando llega el impulso nervioso, se van a liberar a la hendidura sináptica. Insisto que esto es debido a que el impulso nervioso que llega al botón presináptico abre los canales del calcio, provocando la fusión de las vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. ¿Y qué hace ese neurotransmisor? Pues ese neurotransmisor en la hendidura sináptica, aquí tenemos otra vez el axón, el botón presináptico, la hendidura sináptica, y veis cómo estamos liberando neurotransmisores. Bueno, pues esos neurotransmisores se van a unir a unos receptores específicos de la membrana postsináptica del receptor del neurotransmisor, que produce la apertura de los canales de sodio, de cloro, de potasio, induciendo el ¿qué? Pues el potencial de acción de la membrana y transformando ese contacto, esa unión química del neurotransmisor al receptor en una señal eléctrica. Señal eléctrica que se va a transmitir ya por la segunda neurona, por la neurona postsináptica, a nueva sinapsis o a nuevas neuronas. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que el neurotransmisor que no se haya gastado, que no se haya utilizado, tenemos que inactivarlo, bien por destrucción, por enzimas específicas como la acetilcolinesterasa o la monoaminoxidasa, y cesan su actividad, o en muchos casos aparecen unos canales de recaptación de estos neurotransmisores y lo vuelven a incluir en el botón presináptico. Es una manera de ahorrar energía, de volverla a sintetizar para la transmisión del siguiente impulso nervioso. Luego, me parece que la actuación de la sinapsis química, como lo hemos visto punto a punto, paso a paso, ha tenido que quedar muy clara. Para terminar, ¿qué tipo de sinapsis química nos podemos encontrar? Pues mira, nos podemos encontrar dos tipos de sinapsis química, la sinapsis activadora y la sinapsis inhibidora. Las activadoras son las que los neurotransmisores actúan como activadores, producen la apertura del canal de sodio y contribuyen a llegar al umbral y a que se produzca la transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona. Existe, sin embargo, otro tipo de sinapsis que son inhibidoras, que son las que utilizan neurotransmisores inhibidores que producen la apertura de canales de cloro de potasio, impidiendo llegar al umbral y, por lo tanto, deteniéndola. Aquí volvemos a ver en su conjunto
el mecanismo de actuación de una sinapsis química. Vemos cómo llega el estímulo nervioso, que viene representado por este rayo, vemos cómo ya tenemos vesículas sinápticas que han sido sintetizadas, vemos cómo el calcio facilita la liberación de los neurotransmisores a la hendidura sináptica, cómo estos se unen a la hendidura, a la membrana de la hendidura postsináptica, y a partir de aquí se origina el nuevo impulso, y cómo estos neurotransmisores o son inactivados o son recaptados nuevamente al botón sináptico. Última imagen muy bonita, donde vamos a ver cómo se establecen las sinapsis en esta imagen animada de una neurona con otra, y a derecha e izquierda pues dos representaciones gráficas con mucha imaginación de cómo sería una sinapsis de tipo químico, donde veis los neurotransmisores, y aquí cómo están vertiendo los neurotransmisores al exterior. Y en el centro, pues ya os digo, la animación, donde veis perfectamente esa agrupación de neuronas, cómo va haciendo sinapsis, cómo va estableciendo sinapsis de diferentes tipos, si vais fijando, axoaxónica, axosomática, y de esta manera se transmite el impulso nervioso desde el origen hasta donde tenga que llegar dentro de una neurona o de neurona a neurona.